2 de febrero, año 2021, martes 2 de febrero, Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, leyenda Willy Rodríguez. El saludo, el abrazo nueva vez para don Álvaro Arbelo. Michael Otterholm es un prestigioso infectólogo de los Estados Unidos, específicamente un profesor de la Universidad de Minnesota. Él está pronosticando lo que él califica de huracán categoría 5 para esa nación, para Estados Unidos. Y él dice que allí podría producirse una catástrofe si ese país no se adelanta a la cepa de coronavirus que surgió en el Reino Unido. Él dice, este destacado experto, que esto se convertirá en la cepa dominante en Estados Unidos y le advierte a ese país que se prepare para la propagación de la cepa detectada en el Reino Unido, que dice él se registrará para la primavera en ese país, o sea, en las próximas 12, 14 semanas. Él dice que el aumento que probablemente ocurrirá con esta nueva variante de Inglaterra ocurrirá en las próximas 14 semanas y dice que esa variante va a impactar incluso a otros países. Insta al nuevo gobierno de Estados Unidos a actuar más rápido con planes para vacunar a la mayor cantidad posible de personas en ese país, al menos en su primera dosis, y especialmente vacunar a las personas mayores de 65 años para tratar de evitar la peor propagación de la variante y que él considera que se puede convertir en una catástrofe. Eso es lo que dice este infectólogo norteamericano. Estados Unidos tiene en la actualidad, según el último reporte, más de 26.400.000 casos registrados y ya el último dato oficial habla de más de 443.000 fallecimientos por coronavirus, pero ustedes saben que hay unos números que se van registrando conforme van pasando los días. Ya ese país se debe estar aproximando a los 450.000 fallecidos por coronavirus. En el último boletín de hoy habla de 1.900 nuevos fallecimientos. Ese dato es importantísimo, eso que da este epidemiólogo norteamericano, porque esa cepa es de una propagación mucho más rápida. Y por eso él está advirtiendo de que si Estados Unidos no se adelanta a la misma vacunando a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo a la gente de más de 65 años, lo que vendrá será un huracán de categoría 5. El tema de la vacuna, ese es el tema central para el combate al coronavirus. Ya en Estados Unidos se está vacunando, se ha vacunado a muchísima gente, a millones de gente. Y en otros países también ya se está vacunando. En nuestra región y sobre todo en nuestra República Dominicana, seguimos a la espera de la vacuna. Se habló incluso el mes pasado de que para enero, y lo dijo el propio presidente de la República, que en enero aquí se estarían recibiendo por lo menos 25.000 dosis de la vacuna de Pfizer, creo que fue que se anunció, y que esas dosis serían empleadas para vacunar al personal médico, al personal de primera línea. Esas vacunas no llegaron en enero y no tenemos una idea de cuándo van a comenzar a llegar. La verdad es que estamos en una situación bastante delicada. Ayer se reportaron 22 nuevos fallecimientos. Ha sido la constante de los últimos 10 días. Alrededor de 300 fallecimientos ya se reportaron en el pasado mes de enero. Pero por la misma forma en que en los últimos días hemos visto crecer el número de fallecidos reportados,
Esto tiene que ver con que hay un retraso. Aquí estamos hablando ahora de 2.600 y pico de fallecidos, pero definitivamente son más, porque hay una cantidad que se ha estado registrando, pero que no se ha estado reportando. Ya en los últimos días, como hemos dicho, hemos visto un incremento en la cantidad de fallecidos reportados, pero la mayoría no han fallecido ni ayer ni antes de ayer. Fallecieron semanas antes y ahora es cuando están apareciendo en los reportes. Pero por la situación a nivel internacional, los países que ya tienen la posibilidad de la vacuna y la gran preocupación que hay, uno tiene que comenzar a evaluar la situación en el país nuestro, en República Dominicana. Y como no tenemos vacuna, yo creo que, y ya básicamente la población se cansó del confinamiento y de las medidas restrictivas, entonces estamos ante una situación sumamente delicada. Yo creo que aquí hay que apelar, pero de manera ingente, a la conciencia de la ciudadanía. Si aquí la gente no asume este tema con la peligrosidad que representa, que ya no hay que repetírselo, pero que la verdad que uno no entiende por qué la gente se resiste a asumir el comportamiento que la situación demanda. Entonces, yo no sé qué van a hacer las autoridades para evitar aquí en República Dominicana, donde no tenemos la vacuna ni tenemos una fecha para la vacuna, de evitar que la situación se descontrole a un nivel tal que se salga definitivamente de las manos. Yo creo que hay que comenzar a pensar definitivamente con cabeza fría el riesgo ante el cual estamos. Ya se conoce totalmente el nivel de letalidad de esta enfermedad. Ahora está el riesgo de que se propaguen otras cepas todavía mucho más contaminantes. Y hay que repetirlo, no tenemos la vacuna. Tenemos unos contratos que se han anunciado, pero todavía no tenemos la vacuna. Y dicen estos epidemiólogos, expertos norteamericanos, que esa es la única forma de controlar la situación. Y por eso están alertando a Estados Unidos que avance en la mayor cantidad de vacunados, sobre todo gente mayor de 65 años, para evitar esto que definitivamente le espera a ese país y dicen ellos que les espera a otros países. Entonces, la economía hay que mantenerla funcionando. Ok, la economía, la gente tiene que trabajar. El turismo es importantísimo, pero la salud de la gente es lo primordial. Y aquí estamos colocando el tema de la salud detrás del tema de la economía y de otros temas. Y yo creo que ese es el gran peligro que estamos corriendo. Estamos jugando y uno entiende, hay que repetirlo, uno entiende la situación. Somos un país en su mayoría de gente pobre, de gente que tiene que salir a las calles a buscarse la comida en el día a día. Un país de ingresos limitados que ha estado teniendo que endeudarse el gobierno para cumplir con programas sociales. Ya esas posibilidades incluso hasta se están agotando. Los programas de ayuda se están retirando. Y uno entiende todo eso, pero la cosa va a ser mucho peor si nos atrapa esta situación que se está pronosticando a nivel internacional, nosotros todavía sin la vacuna y la gente ya un tanto despreocupada de lo que está ocurriendo. En cuanto a lo que tiene que ver con el turismo, se ha estado haciendo un gran esfuerzo en la República Dominicana. El presidente de la República, que ha estado al frente de los esfuerzos para la
restauración de la actividad turística en este país, acompañado del ministro de Turismo, David Collado. Ambos han estado en reiteradas ocasiones en los principales polos turísticos del país. Se metieron en Punta Cana, en Bávaro y toda esa zona durante varias semanas con visitas repetidas por varios días. Y ahora han estado conjuntamente también en Puerto Plata, relanzando allí otro programa para el fortalecimiento y el relanzamiento del turismo en la costa atlántica. Desde allí anunciaba el presidente Luis Abinader. Eso hay que decir que eso es importantísimo. Hay que fortalecer el turismo. Pero la realidad es que los turistas no van a llegar a la República Dominicana porque nosotros nos preparemos y publicitemos todos estos esfuerzos que se están haciendo, porque no depende definitivamente de nosotros. Lo decía un ejecutivo de una cadena hotelera mexicana de reciente instalación en el país. Acaban de abrir un hotel en la zona de Punta Cana y están hablando de otras inversiones, pero otras inversiones después que se controle el tema de la pandemia. Pero ¿qué decía ese ejecutivo de esa cadena hotelera ayer? Bueno, ya Canadá cerró totalmente su frontera. Canadá es uno de los grandes emisores de turistas hacia la República Dominicana. Francia cerró su frontera, solamente tiene viajes internos, vuelos internos en Europa, pero no hay vuelos hacia ningún otro territorio fuera de Europa. El Reino Unido también implementando limitaciones importantes y así por el estilo. Y decía él que ojalá y otras naciones no asuman la misma posición, las mismas medidas que han estado implementando esos países, sobre todo Canadá, Francia, y decía él que ojalá y Estados Unidos no incremente también las restricciones para los viajes de Estados Unidos, que ya ha implementado una política de que el que no llegue allí con una prueba negativa no puede entrar, y que el que llega, aunque llegue negativo, lo más conveniente es que dure 7 días en cuarentena y todo ese tipo de cosas. Y entonces alentaba a este ejecutivo mexicano que todo eso realmente representa un duro reto para el turismo dominicano. Tenemos que estar preparados. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno en esa área es correcto. El mundo tiene que saber que en la República Dominicana estamos listos para esperar a los turistas que quieran viajar aquí al país, pero la verdad es que ese turismo no va a comenzar a llegar en los niveles en que debería hasta tanto esta situación internacional, que es una situación motivada básicamente por el coronavirus, no cambie. La pandemia es la que está determinando ahora mismo lo que pasa en el mundo, en la economía mundial y en el turismo mundial. Y eso definitivamente a nosotros también aquí en la República Dominicana nos toca el problema. Debemos estar preparados para recibirlos cuando lleguen, pero como decía este ejecutivo de esta cadena mexicana, todo va a depender mucho de cómo continúa impactando a nivel internacional, de cuáles serían las restricciones que continúen colocando estos países para que aquí en República Dominicana podamos volver a ver de nuevo un turismo creciente y un turismo en desarrollo. Mientras tanto, yo creo que aquí en el país, el gobierno, las autoridades sanitarias tienen que comenzar a orientar nuevamente a la población, poner a la población definitivamente al tanto de la situación real que tenemos, de las posibilidades reales que tenemos de controlar un incremento de la pandemia que, como dicen los especialistas internacionales, depende más de la vacuna que de cualquier otro esfuerzo oficial.